mitin del golpe de Estado liderado por el general José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930, el país ingresó en una etapa de profunda crisis política y social que se conoció como la década infame. El fraude y los negociados signaron el país como un gran latifundio manejado a la conveniencia de unos pocos y padecido por la mayoría de sus habitantes. De poco servían los hombres que denunciaban las injusticias. Legisladores como Lisandro de la Torre o Alfredo Palacios, los militantes de Forca o los intelectuales enrolados en el pensamiento nacional como Arturo Jaureche o Raúl Scalabrini Ortiz. Los gobiernos hacían oídos sordos a reclamos y protestas. Desde 1932, con el gobierno del general Agustín Pedro Justo, se habían producido algunos movimientos militares que intentaban sublevarse contra el poder político. Sin embargo, hasta 1942, estos intentos parecían circunscribirse a grupos aislados que no llegaban a inquietar seriamente a los gobernantes. En noviembre de 1942, el general Pedro Pablo Ramírez es designado ministro de Guerra. Pertenecía a un sector de oficiales del ejército que habían formado el Grupo Organizador y Unificador, GOU. Estos militares planeaban un golpe que pusiera fin a la corrupción política e impulsara un desarrollo independiente y nacional, y el nombramiento de Ramírez en el campo máximo de las Fuerzas Armadas los alentó a concretar. El 4 de junio de 1943, las tropas del ejército abandonaron los cuarteles de Campo de Mayo y salieron a la calle para derrocar al tambaleante gobierno del doctor Ramón Castillo, un veterano militante conservador que había asumido la primera magistratura en junio de 1940 ante la renuncia del presidente Roberto Ortiz. La única resistencia que los golpistas encontraron en el camino hacia Plaza de Mayo fue la opuesta por la Escuela Mecánica de la Armada. En el enfrentamiento producido en plena calle Blandengues, hoy Avenida del Libertador, murieron 19 personas y hubo más de medio centenar de heridos. Mientras esto ocurría, el general Ramírez se presentaba ante el presidente Castillo y le expresaba: es tarde para toda resistencia, este movimiento ya no se detiene. Castillo, agobiado por la presión militar y sin contar con el menor respaldo popular, firmó su renuncia. El general Arturo Rawson asumió la presidencia, pero también entre los militares había discrepancias y 3 días después, el 9 de junio, Pedro Pablo Ramírez asumía como presidente de la República. Los integrantes del Grupo Organizador y Unificador estaban inspirados en una corriente nacionalista y si bien tenían el claro objetivo de poner fin al fraude y la corrupción iniciados en el país el 6 de septiembre de 1930, algunos de sus integrantes mostraban una notoria simpatía por el fascismo de Benito Mussolini, el nazismo de Adolf Hitler y el falangismo de Francisco Franco. Tanto es así que pese a que aquellos militares decían ser discípulos intelectuales de Raúl Scalabrini Ortiz, este repudió con energía el golpe encabezado por el general Ramírez. El alzamiento de 1943 significó el final de una época nefasta de la historia argentina, pero también significó la iniciación de una política autoritaria que comenzó con la práctica de la injerencia de las autoridades en la vida privada de los ciudadanos. Fueron los hombres que encabezaron el golpe de junio de 1943 los que prohibieron las actuaciones radiales de Nini Marshall, espantados por la deformación del idioma por parte de algunos personajes interpretados por la AGI. Expulsaron del país al artista español Miguel de Molina por inmoral y escandaloso. Censuraron letras de tango por el empleo de palabras lunfardas y permitieron el arribo al país de criminales nazis que huían de la destruida Europa y sobre todo de la justicia. Así, paulatinamente, comenzaron a marcar pautas morales inspiradas en una férrea y fanatizada militancia católica, pero en realidad poco tenía que ver la fe y mucho el despotismo. Aquella revolución postulaba modernizar el país, liberarlo de la dependencia extranjera, modernizarlo mediante el desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, no se diferenció demasiado del golpe de septiembre de 1930, cuando el general Uriburu pobló las cárceles de civiles, confinó al presidente constitucional Martín García e incrementó la población del territorio uruguayo con ciudadanos argentinos que escapaban del régimen de facto. Bien, al motivar, es en serio, al motivar tantas discusiones, este Martín Fierro demuestra que tiene una gran importancia. Se reciba o no se reciba. Cuando se recibe porque se lo recibió, cuando no se lo recibe porque no se lo recibió.
El deseo de este programa y el de todos ustedes, yo estoy segura, ha sido que dentro de las aclaraciones posibles, lo que todos deseamos es que este Martín Fierro, al ser otorgado, nadie pueda criticar la adjudicación de ese premio. Fue portada fueron los Beatles, aceptado por el establishment inglés. ¿Y cómo habrá aceptado la sociedad inglesa que esta semana se conoció que ahora los Bobby van a poder usar armas de fuego? Hasta ahora, al momento, estaban provistos de bastones. Son los policías londinenses y bueno, y de toda Gran Bretaña. La elegancia comienza por la cabeza y así se ven estas creaciones que hacen del peinado una obra de arte. La moda es un estallido de originalidad. Aquí vemos un impermeable de corte exótico y audaz. Conjuntos geométricos con grandes bufandas de colores que hacen resaltar los diseños en blanco y negro. Este vestido ceñido termina en una capa con forma de alas. Aquí un tapado de jersey con rayas irregulares. La vanguardia se exhibe en esas botas que atraen la atención hasta de los más distraídos. Acompañando a las botas, vemos este tapado que permite lucir el cuello blanco del vestido. Este modelo es el más audaz grito de la moda. El frente y la espalda en dos diferentes colores. 1965 muestra una moda que apunta al futuro con audacia y esperanza. Tirando a lo espacial, ¿no? Tirando a lo espacial porque era un poco la propuesta de lo que se pensaba que iba a ser este final de siglo. Estamos no tan lejos y aparentemente no es esa la propuesta. Había algunas de las creaciones que eran de Courrèges, que revolucionó realmente con un diseño muy geométrico, no solamente en el estampado de los materiales, sino también en las estructuras. Claro. Y aparte las modelos tenían que caminar como con movimientos también así, muy firmes y muy rígidos. Mira vos. Toda una revolución. Muy interesante, ¿no, sí, Fernando? Realmente muy interesante. Sí. Además, creo que la moda, cuando se planta así en una determinada época, marca también un poco el pensamiento de aquella época, ¿no? Años 65, el tema de lo espacial. Es un hecho cultural, ¿no? Indudable. Sin duda alguna. Claro que sí. Bueno, y hablando de hechos y hablando de la cultura, vamos a evocar la noche de Buenos Aires a través de El Siglo. ¿Por qué vamos a tomar para evocarla, en tal caso, la excusa de un hecho, un acontecimiento y una fecha? El 13 de junio de 1987 cerraba definitivamente en la calle Talcahuano un reducto porteño, bueno, Caño 14. Sí. Bueno, y con esta excusa entonces vamos a hacer una mirada sobre todo lo que pasó en El Siglo, con todos los lugares. Si de algo puede enorgullecerse a una ciudad como Buenos Aires, es de su vida nocturna. Por su noche han pasado todos los prototipos porteños, desde los primeros pitucos hasta los jóvenes desprejuiciados de hoy. Todos han gozado la dulce sensación de acompañar al recorrido de las estrellas en el cielo hasta ver despuntar el sol luego de una noche de juerga y diversión. En la primera década del siglo, la vida nocturna se reducía a las fiestas de la alta sociedad y al baile en lugares de reputación dudosa.
Eran los años de la Argentina del centenario, de las vacas gordas y el granero del mundo. Los años de la juventud dorada, aquellos cajetillas de cuello duro que descorchaban champán y abarrotaban los salones del Palais de Glace, el Armenonville o lo de Hansen, para encontrarse con bellas damas de cabellos platinados y perfumes franceses que respondían a los nombres de Malena, Yvonne, Margot, Mireya y tantos otros. También el pueblo menos pudiente tenía sus lugares. El pabellón de las Rosas o el escenario de los primeros titubeos del tango y de los compadritos que no andaban con vueltas a la hora de disputarse una percanta. En los años 20 la noche se trasladó al Royal Pigalle y al cabaret La Vache, con el auge del tango cantado, para desembocar en el centro como eje de la vida nocturna. Fue la época del marabú, el tibidabo, el chantecler y el tabarís. Inaugurado en julio de 1924, el más suntuoso centro de la vida nocturna en aquellos años locos de la década del 20. Era la época de la Corrientes Angosta, una calle que graficaba como pocas la vida nocturna de un país en crecimiento. Bastaba recorrerla de punta a punta para gozar de todas sus atracciones, desde sus teatros, el Royal, el Nacional, el Apolo, el Nuevo, el Politeama, hasta sus cines, el Empire, el Smart, el Marconi y hasta un circo, el Hipódromo. Los años 30 trajeron grandes cambios en la geografía porteña. El 23 de mayo de 1936, Buenos Aires conoció a su más grande símbolo ciudadano, el Obelisco, en cuya plaza contigua se realizaron fastuosos bailes populares, y el 12 de octubre de ese mismo año, la calle Corrientes se puso los pantalones largos y ensanchó su mítica angostura. A pesar de los cambios, la noche de Buenos Aires continuó su marcha plena de música y colorido. El centro era una fiesta, y hasta el parque japonés en la zona de Retiro ofrecía un colmao que brillaba por las noches. Los años 40 fueron los de la explosión del tango. Florecieron los salones bailables como el Parque Romano en la Avenida Las Heras, donde las parejas mostraban su virtuosismo en los cortes y quebradas, y los cafés, verdaderos templos de la música ciudadana, donde los porteños se deleitaban con las grandes orquestas del momento. La Armonía, el Nacional, el Germinal, el Marzotto, el Tortoni, los Inmortales, por donde pasó lo más selecto de la intelectualidad porteña, y hasta el ritmo, donde Oscar Alemán y René Cóspito, con otra música, hacían mover los pies por debajo de las mesas. Fue la época de gloria de la noche de Buenos Aires. Bastaba comprarse unas pichas en Katy Chávez, Albion House o La Mundial, calzarse un par de buenos timbos y embadurnarse el pelo con gomina brancato para estar en condiciones de tomar el tranvía, el Lacroce o el Anglo Argentino y llegar al centro, a la milonga y muchas veces a alguna parte, cita obligada de los sábados por la noche. En los años 50 el tango se mudó a los clubes de barrio. Los compases de Juan D'Arienzo y la rabalera voz de Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi eran los reyes del momento, y verdaderas multitudes acompañaban sus actuaciones. Eran los tiempos del peronismo, del protagonismo de las clases populares. Los cabecitas negras, según el despectivo mote de los Contreras, se divertían en inmensos salones bailables, como el Bonplan, el Cacuy, el Palermo Palace y sobre todo la legendaria Enramada. Los años 60 fueron más eclécticos. El tango se refugió en sus boliches como el Union Bar, el Viejo Almacén o Caño 14, para ofrecer un espectáculo casi por export que les bastaba a los viejos tangueros para lagrimear con el recuerdo de los tiempos idos. El teatro de revistas, vigente desde la época de Florencio Parravicini y Gloria Guzmán, alcanzó su esplendor con figuras como Nélida Roca, Adolfo Stray, Dringue Farías, Nélida Lobato, y los teatros Maipo y el Nacional desbordaban de un público fervoroso. El folclore tuvo su llegada triunfal a la gran ciudad y la López Pereira retumbó al son de bombos y guitarras en la multitud de peñas que inundaron Buenos Aires. La movida joven e intelectual tuvo su reducto en el Instituto Di Tella y hasta hubo un lugar para Tanguito y su corte de bohemios trashumantes que desde la Cueva y la Perla del Once buscaban crear una nueva música que representara el inconformismo de los jóvenes. Fue también el auge de las WAT como Gong, África y Mau Mau en Barrio Norte, y Sunset y Revean en Olivos,
y el del bowling, donde los porteños pasaban las noches tirando bolas y volteando palos hasta despuntar el alba. Los últimos años, la noche de Buenos Aires ha perdido parte de su brillo. El centro ha dejado de ser convocante y los distintos barrios han generado sus propios espacios recreativos. Los hábitos de vida han cambiado y solo los grandes espectáculos y las discotecas juveniles parecen reverdecer aquel fulgor de antaño, cuando bastaba una buena pincha de confección, pelo engominado, subirse a un tranvía, enfilar para el centro y sentirse dueño de la noche y del mundo. En 1918 estalló en Córdoba una revuelta estudiantil que fue el punto de partida de una larga lucha que sobrevive hasta la actualidad, la reforma universitaria. Aquel movimiento fue de tal magnitud que no solo conmovió a las demás casas de estudio del país, sino que su repercusión llegó hasta las de Perú y México, e incluso sus principios fueron incorporados por Francia 50 años después, luego de la rebelión juvenil de 1968. La historia de las agitaciones estudiantiles en el país comenzó con el siglo, cuando los jóvenes porteños lograron en 1905 la sanción de un nuevo estatuto universitario. En 1918, el conflicto se desató en Córdoba, donde los estudiantes reclamaban la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno de la universidad, exigiendo que el presidente Hipólito Yrigoyen reformara la ley Avellaneda que regía las casas de estudio desde el siglo pasado. Los jóvenes reformistas, pese a que contaban con el apoyo de importantes figuras nacionales como Ricardo Rojas, José Ingenieros y Alfredo Palacios, y también con la simpatía del mismo Yrigoyen, lucharon durante 3 meses con una huelga general, la toma de la universidad y 83 estudiantes procesados por sedición para conseguir algunos de sus reclamos. Pero el espíritu crítico de los alumnos trascendió el límite de las aulas. Durante aquel año, los estudiantes celebraron el primer Congreso Nacional, en el que propiciaban la gratuidad de la enseñanza, la docencia libre y la unidad obrero-estudiantil. 4 años después, la Universidad de Buenos Aires promulgó un nuevo estatuto de inspiración reformista que fue resistido por las autoridades de la Facultad de Derecho. Los estudiantes respondieron con una huelga y el rector Ricardo Rojas ordenó la intervención que culminó con la designación de Alfredo Palacios como decano. Tras el derrocamiento de Yrigoyen, las universidades fueron intervenidas y se inició una tenaz represión contra los grupos reformistas, con cesantía masiva de docentes, inaugurando uno de los procedimientos más reiterados en la historia de las universidades nacionales. Para las elecciones de 1946, la mayoría de alumnos y profesores adhirió a la Unión Democrática, la fuerza opositora al peronismo, y tras la llegada del general Juan Domingo Perón al poder, Oscar Ivanišević fue designado interventor de la universidad. En 1947, el gobierno promulgó una ley destinada a controlar a la oposición universitaria, que abolía la autonomía y la participación estudiantil. Y muchos profesores, entre ellos Bernardo Hussein, abandonaron sus cátedras para continuar sus investigaciones en el campo privado. Luego del golpe militar que derrocó a Perón en 1955, fue nombrado interventor de la Universidad de Buenos Aires el socialista e historiador José Luis Romero, quien restableció la ley Avellaneda y redactó un nuevo estatuto en el que se respetaba la autonomía, el cogobierno de los 3 claustros y la libertad de cátedra. Pero aquella autonomía por la que tanto habían luchado alumnos y docentes solo duró 11 años, en los cuales se desempeñaron al frente de la UBA figuras como Riccieri Frondizi, Julio Olivera e Hilario Fernández Long. El 29 de julio de 1966, el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía dio a conocer el decreto que abolía la independencia universitaria. El rector y los decanos presentaron sus renuncias. Las casas de estudio fueron tomadas por estudiantes y profesores, pero las fuerzas policiales los desalojaron y descargaron sus bastones sobre la espalda de los detenidos. La noche de los bastones largos, como se bautizó aquella violenta jornada, fue el inicio de una larga crisis para la universidad. La mayoría de los investigadores y docentes dejaron sus cátedras y muchos de ellos se marcharon a trabajar al exterior. Aquel día comenzó el deterioro de la Universidad Estatal en la Argentina y hoy, a 76 años de la revuelta estudiantil de Córdoba y a más de 30 de la irrupción de las fuerzas policiales en los claustros, continúa con su lucha para mantenerse de pie.
El 11 de junio. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.